¿Listo? Aquí empezamos comentando sobre las cardiomiopatías. Estoy resfriada, yo no puedo pedir permiso. A ver, tenemos aquí entonces el lado izquierdo del corazón. Vemos aquí el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y aquí la aorta, ¿no? Sus valvulitas, bla, 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 todo en condiciones normales. Y aquí vemos, comparamos tres tipos de miocardiopatías: dilatada, hipertrófica y restrictiva. En la dilatada vemos que justamente se ha dilatado la cavidad donde se llena, ¿no?, la sangre del llenado ventricular. Y vemos aquí, es posible en la miocardiopatía dilatada inclusive que las paredes se adelgacen. Las paredes, estoy hablando del miocardio, ¿no?, en este caso del miocardio del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos que la alteración lo que está provocando aquí es de que haya un mayor volumen para el llenado ventricular. Por ejemplo, la insuficiencia de la válvula aórtica puede ser una de las causas que genere esta cardiopatía dilatada, ya que en esta insuficiencia hay una regurgitación de la sangre, ¿no? O sea, prácticamente regresa a la cavidad ventricular, generando una congestión a ese nivel del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Entonces, este ventrículo izquierdo también trata, ¿no?, de esforzarse para mandar todo ese volumen, pero por ejemplo una insuficiencia haría que se quede prácticamente casi el 50% del volumen de sangre, o sea, no es expulsado, no llega a expulsar a la circulación sistémica todo ese volumen. También la insuficiencia cardíaca puede generar este problema. En este caso, miramos acá la miocardiopatía hipertrófica, donde está más engrosada las paredes ventriculares, ¿sí? Al estar engrosada, mayor cantidad, mejor dicho, hipertrofia, ¿no?, más cantidad, hipertrofia de las fibras miocárdicas, el volumen, ¿no?, del llenado de sangre está bastante disminuido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la causa podría ser también una estenosis de la válvula aórtica. Al haber una estenosis, ¿no?, ha disminuido la luz, ¿no?, de esta válvula, tiene que el corazón hacer un mayor esfuerzo, ¿sí? Un mayor esfuerzo, un mayor gasto, una mayor actividad, y entonces ese esfuerzo genera pues que las fibras se hipertrofien. Entonces un mayor esfuerzo, ¿no?, por buscar eyectar la sangre. Bien, ¿qué más vemos aquí? Un efecto cuando hay esta hipertrofia. Vemos acá una dilatación de la cavidad de la aurícula izquierda, ¿sí? Y esta dilatación, ¿no?, de la aurícula izquierda puede conllevar hacia atrás, afectar también a la circulación menor, la circulación pulmonar, generando, ¿no?, una congestión pulmonar, inclusive edema pulmonar, y esto se puede manifestar con una disnea, ¿no? Una disnea sobre todo en esfuerzo, ¿no?, en momento de esfuerzo. Doctora, dice que una insuficiencia cardíaca izquierda también podría causar un edema pulmonar. ¿Por qué se daría eso? Aquí, o sea, esto puede llevar a una insuficiencia aquí porque se acumula el volumen de sangre aquí, y esto al acumularse se retrocede, como que se retrasa el volumen de sangre que tiene que ir desde los pulmones. Entonces, este retraso, volumen de la aurícula izquierda, genera un mayor acumulación de volumen de sangre en la circulación pulmonar, y ese mayor volumen de sangre va a generar una mayor presión hidrostática en los vasos o en los capilares pulmonares, y esa mayor presión hidrostática va a hacer pues que salga más líquido en los pulmones, generando edema pulmonar, ¿sí? Por este retroceso, y que genera congestión pulmonar, aumenta la presión hidrostática, y la presión hidrostática de los capilares pulmonares hace que salga más líquido y se quede más líquido en el espacio intersticial, edema pulmonar. ¿Ya?
Y tenemos el otro caso de la miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, amiloide, donde aquí no se altera el volumen, si vemos el volumen, sino que se van dañando, hay daño en las fibras miocárdicas. Y este daño en las fibras miocárdicas, por ejemplo, también genera que hacia atrás, aquí está el volumen normal, ¿no? En cambio que hacia atrás hay un retroceso, o sea, no hay una buena, suficiente eyección, ¿no? Volumen de eyección en el ventrículo izquierdo y hace que haya una dilatación de la aurícula izquierda, ¿sí? Se acumule el volumen en la aurícula izquierda. Y vemos aquí una comparación. Miren acá, ¿no? Tenemos los tres tipos de miocardiopatías. Las causas de la dilatada, por ejemplo, les hablaba el problema de la válvula aórtica, esa es su insuficiencia. También una cardiopatía isquémica, ¿sí? Una cardiopatía isquémica que puede hacer, la isquémica puede ir dañando o minimizando la función de las fibras miocárdicas. Entonces ya hay cada vez menos fibras miocárdicas participan, ¿sí? Participan y entonces ¿cómo se llama? Esta isquémica, al inutilizar muchas fibras miocárdicas, prácticamente se puede adelgazar, ¿sí? Adelgazar la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Después tenemos causas del alcoholismo, temporalmente el embarazo, ¿no? Por ese mayor esfuerzo que tiene que hacer, mayor volumen, aumenta la volemia aquí, infecciones, deficiencias nutricionales o tóxicos de manera transitoria pueden provocar también una miocardiopatía dilatada. ¿Ok? Lo que les decía, cuando vemos la miocardiopatía dilatada, la cavidad aumenta, ¿no? Aumenta entonces el volumen, se queda mayor volumen en el ventrículo izquierdo. La distensibilidad aumenta y lo que les decía, disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces las fibras se van poco a poco fibrosando, inutilizando las fibras del ventrículo izquierdo. Esto también puede generar arritmias, como la taquicardia, sobre todo sino-auricular, ¿sí? Y en general, arritmias, tanto las cavidades auriculares como ventriculares. Muy bien. A la larga, esto puede provocar como consecuencia insuficiencia cardíaca izquierda. Les contaba luego sobre la hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, les hablaba de la estenosis aórtica, puede conllevar como consecuencia la hipertrofia. Pero ¿qué también puede provocar? Una hipertensión. Si es una hipertensión bien marcada, no tratada, ¿no? Hipertensión arterial a largo plazo, como genera un constante, ¿no? Una resistencia periférica constante, luego como consecuencia, no todo va retrocediendo, tiene que el músculo cardíaco hacer un mayor esfuerzo constantemente, ¿no? Por ese elevado flujo y elevado gasto cardíaco. Puede ser también por congénito, defecto hereditario, ¿listo? Y como les decía también esta estenosis aórtica. El volumen disminuido. Vemos aquí el volumen disminuido ya que hay un engrosamiento, ¿no? De la pared del ventrículo. Muy bien. Menor distensibilidad por este volumen disminuido. La contractilidad puede ser normal, ¿sí? La contractilidad es normal, pero genera hipertrofia de cada una de estas fibras. Consecuencias, arritmias, tanto auriculares como ventriculares. Y por supuesto ahí sí es una marcada insuficiencia cardíaca izquierda. Pero hemos visto que esa insuficiencia cardíaca izquierda puede llevar a esta dilatación de la aurícula izquierda, a la congestión pulmonar, y esto también a la larga puede llevar, porque esto va a afectar, si se acumula la sangre en congestión pulmonar, luego va a afectar el lado derecho, pudiendo desencadenar también una insuficiencia, primero una hipertrofia ventricular derecha y una insuficiencia ventricular derecha también, ¿ya? En este caso. La restrictiva, enfermedad infiltrativa que directamente daña las fibras miocárdicas, el volumen puede estar normal o disminuido, pero como están dañadas las fibras hay una menor distensibilidad. ¿Ya? En este caso es más común ver esto en el ventrículo izquierdo. Puede provocar alteraciones de la contracción, no hay problema, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí sí esto es más rápido, o sea, aquí vemos que no afecta el volumen del ventrículo izquierdo, pero ¿qué afecta? Se acumula la sangre en la aurícula izquierda. Congestión pulmonar. Y esa congestión pulmonar
afecta el lado derecho, afecta el ventrículo derecho. Por eso la consecuencia, aquí sí es más rápido, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? La restrictiva. ¿Ok? Listo. Este es un recordaris, ¿no? De que cuando nosotros evaluamos un electrocardiograma, medimos la duración en el tiempo tanto de las ondas como de segmentos, intervalos, ¿sí? Y esto es en forma horizontal. Y también evaluamos la amplitud de las ondas, ¿no? La altura de las ondas, ¿sí? Nada más es eso, para ir calentando, ¿no? Por ejemplo, aquí, una miradita, ¿cuánto demora el intervalo QT? Hasta 0,43 segundos, ¿no? El intervalo PR hasta 0,20 segundos, ¿sí? Recordar que los segmentos que son isoeléctricos, ¿sí? Recordar que el segmento ST, la onda T, tienen que ver con la repolarización ventricular. Todo es intencional, ¿no? Todo es intencional para lo que sí. Y aquí recordar una miradita a la circulación del corazón, ¿sí? Vemos aquí por este lado a la arteria coronaria derecha, que por supuesto va a irrigar con sus vasos, ¿no?, conectados a la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, la cara diafragmática o posterior del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, mayormente, la mayoría del tabique interventricular, la mayoría de personas está bañado ese tabique por la arteria coronaria derecha. Los nodos, en la mayoría de los casos, ambos nodos también bañados por esta arteria. ¿Qué más? Recordar aquí, bueno, es a partir, ¿no?, del seno arterial. Aquí vemos la arteria coronaria izquierda que baña la aurícula izquierda y de allí se ramifica, ¿no?, en la arteria circunflexa izquierda, listo, que baña todo el lado lateral, ¿no?, del ventrículo izquierdo, y la arteria, bueno, también llamada arteria descendente, ¿no?, coronaria izquierda descendente, que va a bañar el tabique interventricular, ¿sí?, incluyendo el haz de conducción, también parte del nodo sino auricular y por supuesto la parte basal y anterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso es para una pasadita, que ustedes ya de eso sobre anatomía han hecho bastante, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un angiograma de corazón, es humano, adulto, que muestra un bloqueo de la arteria coronaria. Acá está el bloqueo, en azulito, ¿no? Porque no continúa el vaso. ¿Qué arteria sería? Circunflexa, ¿no? La izquierda, por supuesto. ¿Dónde se puede dañar? ¿Usted ha marcado asistencia y si es capaz? No, es que me han llamado, doctora. Tiene mochila acá. 10 minutos de conversación. ¿Qué exceso? En plenas clases. ¿Qué programa? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿a dónde me estoy dirigiendo? Sin marcarse asistencia. No, sí, mejor ha servido quedarte calladito y decir que no es marcar asistencia. El pez muere por la boca. Bueno, listo. Aquí estoy hablando entonces, mi intención, ¿no?, de recordar esa irrigación coronaria era justamente para hablar de la músculo cardíaco, la conducción, ¿no?, de sangre al músculo cardíaco, porque hemos visto, ustedes también han revisado lo que es aterosclerosis y eso conducir a la enfermedad coronaria, ¿no? Ahí está. Entonces aquí vemos de la cardiopatía isquémica. Cuando hablamos de isquemia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es isquemia? Falta de irrigación. Irrigación, ¿no? ¿De qué? ¿Y qué es lo que afecta básicamente esa falta de irrigación? Lo primero, ¿qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que le afecta a la capacidad de contracción? Entonces, si se altera la capacidad de contracción, ¿por qué? Afectaría la sistolitis. ¿Por qué? Porque a las fibras al tener menos irrigación, menos nutrición. ¿Nutrición de qué? De sodio.
Porque el oxígeno le sirve para producir ATP, ¿no? ¿Con qué energía? Producir ATP, ¿cierto? En este libro mencionaba que ahí había otro círculo vicioso por retroalimentación positiva, de que la disminución del gasto cardíaco provocaba una disminución mucho mayor, justamente por eso. Claro, mayor gasto cardíaco, hay una mayor disminución de la energía, ¿a eso te refieres? A menor gasto cardíaco, o sea, va a ser que esa desnutrición que poco a poco el corazón va a generar va a provocar que esa disminución del gasto cardíaco aumente, o sea, mucho menor. Y pues por eso la retroalimentación positiva algo así, no sé, no me explico. Pero Yo tampoco. aquí sí tiene sentido, doctor. Ahí tiene sentido, pero aquí no ha llegado. Voy a buscarlo. No, doctora, que la consecuencia real de que se disminuye la contracción y en sí la eyección la inyección de sangre sería bajo reconocimiento de todos los órganos y de todos los músculos debido a que no se inyecta la sangre hacia ellos. De una forma correcta debido a la poca o disminución de la alianza del sistema por falta de irrigación, falta de energía. A ver, cuando nosotros estamos en descanso, ¿no? Tranquilos, el gasto cardíaco es menor, ¿no es cierto? Hay una vasodilatación, bueno, tranquilo, la luz, la demanda de oxígeno es baja. Cuando nosotros entramos en actividad, la demanda de oxígeno aumenta, ¿no? Debido a que necesitamos mayor gasto de ATP, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver la pertinencia, lo que comentaban sus compañeros, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de hipoxemia, ¿no es cierto? Hay hipoxemia, entonces la isquemia genera pues hipoxemia y esto no hay suficiente oxígeno que llegue a los tejidos, ¿no? Entonces, si no hay suficiente oxígeno que llegue a los tejidos, al inicio se reduce la producción de ATP. ¿Estamos yendo por el camino? ¿Sí? Nosotros sabemos que esta producción de ATP se va a almacenar en la creatina, ¿no? El fosfato en la creatina, y también se va a formar directamente ATP. Una forma de almacenar es unir ese ATP le da el fosfato a la creatina. Y la creatina, ¿qué va haciendo? Va almacenando ese fosfato, ¿no? Para la alta energía y para la contracción. Y la otra es en forma directamente de ATP. Una consulta. ¿De qué color son las fibras musculares del corazón? O sea, ¿son las rojas o las claras? Yo te la devuelvo la pregunta. No. Cuando comen anticucho, ¿de qué color es? Es oscura, es roja. Es marrón. Rojo oscuro, ¿no es cierto? Casi marrón, dice, ¿no? Que ya está sazonado, marrón, está oxidado, sazonado. Pero es un rojo oscuro, ¿no es cierto? Ya, o sea, mi pregunta iba más al sentido de, ¿no pueden desarrollar anaerobio entonces? Sí, justo de eso estamos hablando. Ya. No, normalmente no. O sea, si hay suficiente oxígeno, hay suficiente producción de ATP. Este ATP, como les decía, lleva fósforos a la creatina para que le vaya almacenando la creatina en suficientes fosfatos y también en forma de ATP. Entonces, esos fosfatos de la creatina y ese ATP lo utilizan. O sea, normalmente el corazón tiene un metabolismo aeróbico. ¿Sí? Ahora, cuando hay un bloqueo, ¿no? Hay isquemia, no llega el suficiente oxígeno, al principio se gasta, se reduce este ATP en cuestión de segundos, son los primeros segundos de esa isquemia. Se gasta ese ATP. Entonces hay pérdida de contractibilidad y todavía te estoy dando el tiempo, ¿no? Inclusive hasta menos de 2 minutos. Por allí normal, todavía se puede recuperar, ¿no? O sea, es isquemia. Si es transitoria, normal, se recupera todo está bien hasta ahí. ¿Sí? Normal. Pero si pasa el tiempo,
ese ATP está notablemente reducido en el tiempo. ¿Sí? En el tiempo, estamos, miren, 10 minutos en adelante, baja la producción 50%, hasta 10% inclusive en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Pasamos ese corazón en la zona afectada, solo en la zona afectada, pasa a un metabolismo anaerobio. Agarra el glucógeno, ¿no? Y empieza a utilizar. Hay un metabolismo anaerobio. Entonces todavía no se mueren esas fibras, a pesar de la isquemia, ¿no? Esa anoxia, a pesar de la anoxia, porque se pone a gastar ese corazón, se pone a gastar ATP, producido, primero se degrada el glucógeno, se produce glucosa, la glucosa produce ATP, pero el ATP, la capacidad está bastante reducida. Y por otro lado, se acumulan metabolitos como el ácido láctico. Recuerda que el producto final sería ácido láctico. Es como un proceso de homeostasis para compensar. Inmediato para compensar. Pero esa compensación reduce la capacidad. Y si esto permanece, lo peligroso, ¿no? Si ya vamos a pasar los 15 a 20 minutos como mínimo, ya estamos generando lesión. Más allá de los 20 minutos, referencias hablan desde los 15, otros desde los 20, ya hablamos de una lesión irreversible. Doctora, pero esto varía de dónde se ve el infarto. O en cualquier lado del corazón pasa eso. O sea, si hay un vaso, diferentes zonas del corazón donde se vea afectado, ¿cierto? Pero lo más sensible para eso, obviamente, los ventrículos. ¿Sí? Ahora, sí, más que va a depender de qué zona está, o sea, de qué paso está pasando esa isquemia, y por lo tanto, cuántas fibras miocárdicas estén afectadas. O sea, la isquemia va a causar hipoxia, anoxia. Pasado el tiempo, igual se van a morir, digamos, este es el corazón. Cada uno de ustedes son células, son fibras cardíacas, miocárdicas, digamos. Entonces, si no reciben, empiezan a buscar de dónde, no hay oxígeno, empiezan a buscar de la vía anaerobia. Si no, ¿qué pasa ustedes si se quedan sin oxígeno? Se mueren, simplemente se mueren. Pero no depende, o sea, esa muerte se va a dar. Si lo prolongamos, esa isquemia y luego esa hipoxia, anoxia, se va a dar, se van a morir. Llegamos a la necrosis. Necrosis igual infarto. Doctora, y por ejemplo, si da la isquemia en una zona que se utiliza la vía anaerobia, por ejemplo, por 5 minutos, esta igual dejaría el ácido láctico, pero la persona se salva. ¿Ese corazón daría propenso, por ejemplo, a un calambre o a un dolor? Por ejemplo, también es un normal esquelético, cuando pasa eso, va el dolor después, ¿no? En el corazón también pasaría. No, o sea, obviamente si hay una lesión, hay inflamación, hay necrosis, hay un proceso inflamatorio, todo eso genera bastante dolor. No, claro, pero si son 5 minutos y se sale la persona. Ah, si se sale, pero de una manera sientes el dolor, pasa luego el dolor, pero sí sientes el dolor. Pero no va a haber contractura, pero sí sientes el dolor. ¿Sí? Sí sientes. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La alternativa del corazón, que pasa un metabolismo anaerobio, pero si esto perdura más allá de estos 15, 20 minutos, sí va a ocasionar lesión irreversible. ¿A qué me refiero con lesión irreversible? Infarto. ¿Qué es infarto? Muerte. Necrosis celular. Un infarto puede ser, ¿no? Digamos, saca un infarto, estas ustedes son las celulitas, mato a 2, ahí para que no fastidie, me deja seguir la clase. Mato a 2, es un microinfarto. Otra cosa es, mato a toda la fila, estoy matando una zona. No, tengo que matar a ellos primero, mejor. Matamos a ellos, infarto subendocárdico, que está más cerca del endocardio, ¿no? Si se muere todo el salón, a todo lo ancho, y es un infarto transmural, a todo el grosor del ventrículo. ¿Sí? O sea, puedo matar a 2. Ese es microinfarto. Y a veces las personas ni siquiera a veces siente dolor, ni se entera que ha tenido un microinfarto. Ni se entera. Sí. Y a veces, como le digo, mato toda la fila acá, la zona subendocárdica. Porque siempre en la zona más profunda, es la puerta, ustedes son los más profundos. Se mueren todas estas fibras. Y sientes. Duele, claro. Duele, sientes toda la asfixia, la sudoración, te sientes mal, la fatiga, te puedes desmayar, sobre todo el dolor es bastante fuerte. Así literalmente es un dolor en el corazón.
un dolor referido, ahí, Sí, ahí sí, dentro. dolor referido, sobre todo dolor referido, ¿no? Si tú me dices, está desordenada mis diapositivas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero igual lo vamos a volver a matar, ¿no? ¿Dónde está, no? Acá, ¿no? Hablamos dolor. ¿No? Precordial, esternal, subesternal, ¿sí? El cuello, hombro, brazo, mandíbula, espalda. En varones es más el dolor clásico, el brazo izquierdo, el pecho, ¿no? En mujeres un poco más en la zona precordial, cuello, mandíbula, es un poco menos atípico, es más atípico el dolor, más difícil de darse cuenta en mujeres. En varones es más clásico ese dolor, más clásico. En mujeres cambia un poquito la ubicación. La ubicación de las fibras, obviamente anatómicamente somos diferentes, fisiológicamente, entonces esa ubicación y la proyección, tú lo acabas de decir, el dolor referido. Sí, también. Ese dolor referido suele cambiar un poco. Sí. Ahí está, ¿no? La zona, la espalda, cuello, precordial, subesternal, hombros, toda esa zona, ¿no? Inclusive hasta mandíbula. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿dónde me quedé yo? Bueno, ya les adelanté, ya estábamos acá, ¿no? Entonces, estamos hablando de las causas, ¿no? De isquemia, pero yo quería ver si tenían claro lo que es la isquemia, ¿no? Isquemia que causa entonces esta hipoxemia y luego el daño, ¿no? A los tejidos que baña ese vaso, sea grande o sea pequeño, ¿no? Y la principal causa, miren, de lejos, ¿no? Este problema obstructivo que genera la placa ateromatosa, y muchas veces esta placa, la ruptura de esta placa, que desencadena la formación de un trombo. O sea, a esta placa rota o placa dañada se asocia un trombo, ¿no? Se asocia el trombo y este trombo puede parcialmente obstruir la luz o totalmente obstruye la luz de ese vaso sanguíneo. Entonces la mayor causa es justamente la obstrucción por esas placas ateromatosas. ¿Listo? Aquí vemos la formación, la placa ateromatosa, y sobre esta la ruptura, porque una placa ateromatosa puede quedarse estable, ¿no? Pero si hay esa ruptura, llama inflamación, también proceso inflamatorio, llama a células inmunitarias, y lo más peligroso, que llame y active más plaquetas, y estas plaquetas formarán allí el trombo. El trombo todavía estrechará la luz parcial o total, ¿no? Del vaso sanguíneo. Ok, ¿listo? Y el 10%, las otras causas, cuando hay alteraciones de la microcirculación coronaria, por obstrucción también puede ser, ¿no? También puede ser por alteraciones, por lesiones, puede ser ruptura de los vasitos también, espasmos coronarios generados por una constricción exacerbada generalmente por un proceso inflamatorio también, embolias coronarias, ¿no? Donde estos trombos en estas plaquitas se separan, ¿no? Estos trombos puede ser sobre placas o simplemente es un coágulo de sangre, nada más el coágulo de una vía, y que se separa ese trombo, ¿no? Se separa de la zona original, circula y llega a vasos sanguíneos de menor calibre. Y es allí donde llega a obstruir ese vaso sanguíneo, ¿no? Embolia coronaria. Aumentos de las demandas por una hipertrofia miocárdica, a veces también por un esfuerzo, una presión también, ¿no? Un estrés psicológico también fuerte puede aumentar las demandas por esta hipertrofia, o una hipoxemia, simplemente no por obstrucción. Esta hipoxemia puede ser generada por una hipoxia, puede ser causas respiratorias, por ejemplo, ¿no? Generar hipoxia, etc. Entonces estas son las otras causas, ¿no? Que pueden causar la cardiopatía isquémica. Después de la aterosclerosis, la otra causa más común puede ser esta formación de estas embolias coronarias, o sea, netamente coágulos, no necesariamente con acumulación de lípidos, sino estos coágulos. Entonces un estado de hipercoagulabilidad genera más riesgo también, ¿no? De esta isquemia.
Aquí van factores de riesgos, justamente esta dislipidemia, ¿no? No solo aumento de triglicéridos, aumento de LDL, disminución de HDL, propensan, ¿no? Es más, ayudan, favorecen la formación de las placas ateromatosas, visto que son frágiles, se rompen y generan pues este trombo asociado a la placa y genera esta cardiopatía isquémica, ¿no? Factor de riesgo, la hipertensión arterial, ese maltrato constante, ese sufrimiento de los vasos sanguíneos, que conlleva luego también ese sufrimiento en el corazón, que en los vasos también coronarios estaría pues viéndose afectado. La diabetes mellitus, estamos siempre y cuando diabetes mellitus no controlado, estados constantes de hiperglicemia. Esa glucosa es la que muy concentrada constantemente también estaría dañando, ¿no? Las paredes, y al generar lesiones, esas lesiones también, como les decía, activan y pueden generar formación de trombos. El tabaquismo igual, con la enorme cantidad de venenos que tiene, también pues ¿no? afecta la integridad del vaso, ¿no? Aquí ustedes ya han visto, ustedes nos han contado esa parte, ¿no? Por ejemplo, sexo, ¿dónde más, quiénes tienen mayor riesgo? Depende de la edad. Si hablamos de varones de 30, 40, mayor riesgo es varones. 20 inclusive también hay casos, ¿no? De isquemia. Y si ya pasamos los 50, donde las mujeres ya perdieron esa protección de los estrógenos, ¿no es cierto? Estrógenos, ahí ya es igual. En adelante, ¿no? Es igual la frecuencia tanto en varones como en mujeres. Ya, obviamente pasando años después de la menopausia, ¿no? En adelante ya aumenta el riesgo es para ambos. Y pues la actividad, ¿no? Si hay sedentarismo, pues aumenta el riesgo, estrés, ustedes ya sabrán, inclusive académico, factores genéticos, claro que tiene mucho que ver, y el consumo del alcohol también, ¿no? Son otros factores de riesgo. Y lo que hablamos aquí, la fisiopatología, ¿no? Aquí, la pobre perfusión coronaria, ¿no? Pobre en relación a la mayor demanda. Entonces, generalmente cuando hay una mayor demanda de oxígeno, se hace evidente, ¿no? Aquí casos de aterosclerosis, la luz está disminuida, por ejemplo. Entonces, frente a una mayor demanda de oxígeno, se hace evidente, pues, el estrechamiento, y por lo tanto se manifiesta como una angina de pecho. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, en primer lugar hablamos de angina de pecho. Angina de pecho puede ser estable o inestable. La estable puede generar una cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Donde aquí se estrecha la luz, pero es constante, no pasa nada. Las placas ateromatosas son estables. Nos hablamos de una angina estable donde hay un dolor, pero que es recurrente, pero es pasajero, ¿no? Pasajero, ese dolor constante, o sea, cada cierto tiempo, y sobre todo que este dolor se puede manifestar cuando hay una mayor demanda de oxígeno, ¿sí? Una mayor demanda de oxígeno, que genera, pues, ¿no? Una de las, les decía, de una angina de pecho estable, bueno, hay vasodilatación, eso es normal en general, angina de pecho, pero cuando hablamos de estable, la formación de vasos colaterales. Esa formación, esa adaptación, ¿no? De estos vasos colaterales hace pues que normalmente se dé la cardiopatía isquémica de forma crónica. Pero es posible que esta angina de pecho estable evolucione a una angina de pecho inestable, ¿sí? Inestable, ahora la angina de pecho inestable puede ser por la evolución de angina de pecho estable, o sea, de la manera crónica pasa a inestable, o puede ser esta angina de pecho inestable de forma aguda. De pronto se da la placa ateromatosa y esta se rompe, la placa ateromatosa, entonces se complica y se forma este trombo, ¿no? Si es un trombo pequeño, se queda nuevamente como angina de pecho inestable. Pero si esto se acentúa, esta angina de pecho nos puede llevar a un infarto del miocardio. Y este infarto del miocardio, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al área afectada, de acuerdo al tiempo de exposición, inclusive nos puede llevar a una muerte súbita, ¿no? Listo, ya que la angina del infarto, perdón, ¿no? Si se mueren una gran cantidad de fibras miocárdicas, que también pueden ser claves para la conducción de la señal del corazón,
hay consecuencias como arritmias, y estas pueden ser tan fuertes que inclusive les decía puede llevar a la muerte súbita. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí mostrar simplemente la imagen, ¿no? La que les decía, aquí está la placa heteromatosa que puede estar, ¿no?, unida al trombo y allí puede desencadenar el problema. Entonces, esta placa heteromatosa con el trombo y obstruye parcialmente el vaso, nos puede llevar a dos cosas: angina de pecho inestable, infarto de miocardio subendocardio. Si esa trombo asociado a la placa o no, ese trombo obstruye toda el vaso sanguíneo, nos puede llevar a infarto de miocardio subendocárdico si esto es transitorio, pero si esto perdura y abarca un vaso importante, nos puede llevar a infarto de miocardio de tipo transmural, que es el más trágico, ¿no? Y ahí están, ¿no?, las consecuencias de la isquemia. Les decía, en general angina de pecho, inestable o estable. Si es estable, puede llevarnos a una cardiopatía isquémica crónica. Si es inestable, nos puede llevar a un infarto de miocardio. Y si es tan fuerte, este infarto de miocardio puede llevar a la muerte súbita cardíaca. O también directamente una isquemia miocárdica en vasos importantes, sí, nos puede llevar a la muerte súbita cardíaca. ¿Ok? Entonces la angina de pecho lo llamamos así porque es el dolor, ¿no?, clásico en la zona precordial o zona subesternal, ¿no?, que puede iniciar como una molestia o ya luego un dolor más importante, ¿no? Son ataques paroxísticos, temporales, pueden ser repetitivos, ¿no?, transitorios, siempre y cuando su duración sea de 15 segundos a 15 minutos. Más allá del tiempo ya hablamos de necrosis de los miocitos. Si hablamos de necrosis estamos hablando de infarto. ¿De acuerdo? Si es menor tiempo podemos hablar de esa angina de pecho. Tomen, no tomen. ¿Listo? Pero igual este está subido en el aula virtual, ¿no? Sí. Una pregunta. También creo que hay otra tercera angina, creo que es la de crisis mental. ¿Cómo? Hay una angina, creo que más rara que la de crisis mental. Aparte de inestable, estable. ¿Ya? De crisis mental. ¿Cómo se llama otra vez? Crisis mental, algo así. Sí, he escuchado, pero no tengo mucha referencia. Como te digo, no recuerdo muy bien sus características, porque es bastante rara. Pero como es tan rara, ni que realmente no recuerdo los detalles, porque no hay muchos casos. Tengo que revisar un poquito más, porque a veces cuando hablamos de una condición rara, a veces con el tiempo se hacen más estudios y puede ser más frecuente. Si tú encuentras algún dato más, nos lo cuentas, ¿eh?, la próxima clase. Por ejemplo, cuando decían el síndrome del corazón roto, ¿no?, era como un rumor, no nada más. Pero luego ya ha sido aceptado por la causa de casos, ¿no?, más frecuentes que se han dado. Entonces, puede variar esto. Muy bien, entonces aquí vemos, primero hay que tomar en cuenta que primero nos ubicamos en el corazón, como les decía, ¿no? Si este es, como les decía, si este es, digamos, este es el ancho, ¿no? Todo el salón es el ancho de la pared, estoy hablando solamente del miocardio, ¿no? Y aquí está la zona más externa, sería la zona epicárdica, ¿sí? Y aquí hacia allá sería la zona más profunda, subendocárdica, la que está en el contacto con el endocardio, ¿no? Aquí. ¿Listo? Y bueno, y puede estar acá la zona isquémica, ¿no?, del vaso para que circule la sangre, ¿no? La zona isquémica puede estar en esta zona afectando todo esto, ¿no? Pero ¿quiénes son los más afectados? Porque por acá está bañando, ¿no?, el vaso sanguíneo. Los más afectados es los miocitos que están en la zona más profunda, ¿no? Aquí llega la sangre, pero conforme vamos a zonas más profundas
allí la hipoxia, la hipoxemia y luego pues la dotación de nutrientes, entonces a la zona miocárdica más profunda es menor, llega menos. Por eso es que allí generalmente la zona dañada, zona necrótica, es la zona subendocárdica. Si esto persiste o es un vaso de mayor calibre, pues sí, irá abarcando esta zona, la zona de lesión hipóxica, y esto si perdura en el tiempo va a dañar a todo el grosor de la pared de esa zona, de ese vaso, ¿no? Está isquémico, entonces genera pues ya la zona, si abarcamos todo el grosor de la pared, hablamos de zona transmural. Entonces esto avanza de la zona subendocárdica hasta la zona subepicárdica, ¿sí? Si cruza todo, como les decía, le llamamos transmural, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos la característica normalmente en el electrocardiograma normal, ¿no? Vemos allí la característica. Y cuando hay situaciones de isquemia, una de las primeras manifestaciones que se dan es la inversión de la onda T. Y esto hay que revisarlo bien porque cuando hay este estudio en electrocardiograma, hay muchos electrocardiogramas que solo tienen 6 o 4 derivaciones, pero si queremos el detalle, este estudio estudiamos a las 12 derivaciones. ¿Ya? A las 12, ustedes han estudiado pues en prácticas, han visto las 12, el resultado de las 12 derivaciones, ¿sí? Okay, aquí está, ¿no? La inversión de la onda T en situación de isquemia. Y si esto persiste, tenemos lo clásico es las 3 Is: isquemia, injuria, infarto. ¿Sí? Isquemia, injuria, infarto. Entonces vemos aquí que si esto avanza, vemos una lesión donde la injuria transitoriamente, o sea, no es en todas las derivaciones, en algunas derivaciones se puede dar la elevación del segmento ST. ¿Listo? Como les digo, esto es transitorio. Y no en todas las derivaciones se presenta la elevación del segmento ST. ¿Ya? Ahí está lo que es, ¿no?, el proceso cuando hablamos de injuria. Y ya cuando hablamos de infarto, es necrosis, ¿sí? Vemos aquí que se manifiesta, puede elevarse o puede deprimirse el segmento ST, o sea, de la línea basal, pero vemos aquí que la onda Q sí se afecta, la onda Q se vuelve más ancha. Claro, si uno quiere estar seguro de ese infarto, vemos a la onda Q más ancha. Recuerden, esta onda Q no debe tener ni un cuadradito de ancho, ¿no? Ni un cuadradito de ancho. Y aquí vemos más evidente a esta onda Q. ¿Ya? Entonces, infarto, hablamos de muerte, de miocitos, ¿no? De miocitos, de células, de músculo cardíaco. Como les decía, pueden morir poquísimas células localizadas, o pueden morir una gran área, o hasta todo el ancho, ¿no? El grosor del miocardio, la zona afectada. Por una isquemia grave, prolongada, más de ¿cuánto tiempo? 20 minutos, como les digo, algunos hablan desde 15, ya puede empezar a morirse, ¿no? Algunas células. ¿Listo? Aquí solo me especifico, ¿no? El infarto del miocardio, pues la trombosis coronaria que les decía, acá están las placas, se forma el trombo, pues si esto va a disminuir la luz, o puede bloquear totalmente. Acá vemos, ¿no?, la imagen, donde está bloqueándose, aquí está, ¿no?, el trombo, vemos que está ahí reclutando. Cuando forma el trombo no solo reclutamos plaquetas, reclutamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí?, obstruyendo parcialmente la luz del vaso, y aquí totalmente, ¿no? Totalmente ha obstruido la luz de este vaso, ¿sí? Y también decía, los vasoespasmos que pueden generar por mediadores, las células del sistema inmune pues se reclutan, liberan citoquinas, y estas citoquinas generan inflamación, por ejemplo, ¿no? Pueden provocar vasoespasmos. Los émbolos que les decía, ¿no?, esos trombos que se han separado de un vaso, ¿no?, un coágulo, se han separado y están circulando en este caso, por los vasos coronarios, y generan la obstrucción.
Aquí netamente el émbolo hablamos de un coágulo, es un coágulo. Y bueno, la misma isquemia aquí, ¿no? Genera este infarto. Ya hemos comentado esto, ¿no? Que cuando ocurre pues esta isquemia, ¿no? Los primeros segundos se reduce el ATP, se suspende entonces el metabolismo aerobio, se pierde contractilidad, miren, en cuestión de ni siquiera hasta 2 minutos, pierde la fuerza, entonces la persona se siente fatigada, ¿no? Muy aparte del dolor, vemos que está bastante cansada, hay sudoración, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de los síntomas, pero aquí lo que estamos viendo pues que se suspende este metabolismo aerobio y luego con el pasar del tiempo, a los 10 minutos ya vemos que más allá de los 2 minutos ya inicia el metabolismo anaerobio, solamente que a partir de 10 minutos vemos que también se acumulan los metabolitos, ¿no? Generando ácido láctico, cambiando ese pH, por ejemplo, ¿no? Que ya a estas alturas ya hay una reducción notable de la producción de ATP y esto pues está conllevando entonces a una lesión vascular irreversible. Hay un daño a esta altura mitocondrial y una de las principales desencadenantes a la muerte celular justamente es el daño mitocondrial. O sea, mitocondrias totalmente dañadas y generan también, ¿no? La muerte celular que libera una serie de metabolitos a nuestro medio, ¿no? Luego esta inclusive llega al suero y ahí tenemos, se libera, por ejemplo, la creatinquinasa, se libera las troponinas, que son marcadores justamente de este daño, ¿no? De esta muerte celular, la troponina I, por ejemplo, ¿no? Y la creatinina, sobre todo creatinquinasa MB, que son marcadores importantes de infarto. Muy bien. Y aquí vemos, cuando hablamos de lesión celular irreversible, estamos hablando de infarto, de necrosis celular. ¿Ok? ¿Listo? Acá también que estamos viendo por este lado, para terminar esto, más allá de los 40 minutos, no solo está el daño celular del tejido miocárdico, sino también la lesión microvascular. Más allá de 1 hora, lesión microvascular. Y esa lesión microvascular, al dañarse también los vasos, va a conllevar luego a que zonas vecinas se sigan infartando por esa prolongación de hipoxemia, ¿no? Y de hipoxia en los tejidos circundantes. Y no solo eso, sino que cuando hay una lesión, una necrosis, no es como una apoptosis elegante que la muerte es por dentro, ¿no? La necrosis se libera una serie de enzimas, una serie de productos metabólicos que afectan a las otras células vecinas. Entonces, al inicio no solo se puede dar ese daño, al inicio se da ese daño, esa necrosis localizada, pero luego puede ir afectando a las células vecinas si es que esta isquemia se prolonga, ¿no? Y entonces justamente vemos eso, área de riesgo, vemos aquí, digamos, está más o menos en el ápice del ventrículo, vemos al inicio, ¿no? A las 0 horas, vemos aquí, este es el vaso dañado y que el daño va a empezar desde el nivel subendocárdico. Vemos a las 2 horas, sabemos que el daño empieza a los 20 minutos, pero bueno, notamos en la imagen a las 2 horas cómo se ha ampliado, ¿no? La zona necrótica hacia el lado subendocárdico. Pero vemos aquí que a las 24 horas, les decía, se van dañando las zonas vecinas y vemos aquí una zona necrótica a las 24 horas que ha sido la zona transmural porque ha afectado todo el grosor del ventrículo. Entonces aquí, ¿cómo inicia esto? Como dice acá, la pérdida de integridad de la membrana del sarcolema, porque el sarcolema justamente es el que conduce la señal, genera potenciales de acción y luego esto va avanzando, ¿no? Desde endocardio hacia epicardio. Muy bien. ¿Cómo determina la extensión del infarto? ¿De qué depende? De la localización, obviamente, del vaso sanguíneo, la gravedad y velocidad de las obstrucciones, si la obstrucción es parcial o total, por ejemplo, ¿no? Si es debido a placas heteromatosas o simplemente un trombo, un coágulo nada más. El tamaño es importante del lecho perfundido, obviamente, del vaso obstruido, ¿no? Cuán grande
es el lecho vascular que ha sido perjudicado. ¿Cuánto dura la oclusión? Por supuesto, para ver si el daño es reversible o irreversible. Las necesidades metabólicas del miocardio en riesgo no es lo mismo, tiene que ver mucho las características de la persona y sobre todo la actividad de las personas, ¿no? Por ejemplo, lo que se busca en pleno, si está en pleno proceso, la aplicación, por ejemplo, de nitroglicerina. La nitroglicerina genera vasodilatadores. Al haber vasodilatadores reducimos el gasto cardíaco. Entonces, si hay un menor gasto cardíaco, las necesidades metabólicas y de oxígeno para ese miocardio van a ser menores. Entonces, una de las primeras cosas al atender, si ya sospechamos esto, es pues esa nitroglicerina, por ejemplo, ¿no? Para buscar esos vasodilatadores. El alcance de los vasos sanguíneos colaterales, esa adaptación. Si bien es cierto, las arterias coronarias, ¿no? Derecha, izquierda, no tienen conexión entre sí, pero los menores vasos, ¿no? Los vasos más pequeños, sí pueden tener algunas conexiones. Entonces, el uso de estos vasos sanguíneos colaterales es importante porque de eso va a depender si este tejido está totalmente reducido su nutrición o con el tiempo se adapta, ¿no? En el pasar de los minutos se adapta y pasa el flujo sanguíneo por los vasos colaterales. Presencia y localización del espasmo arterial, gravedad del espasmo arterial, porque ahí hay un proceso inflamatorio y eso puede favorecer o no el espasmo de la arteria. Y por ejemplo, durante este proceso, la aplicación de beta bloqueantes, por ejemplo, para inhibir la actividad simpática, eso también colabora, ¿sí? Con esta respuesta. Obviamente, frecuencia, ritmo cardíaco, oxigenación, ¿no? Mucho tiene que ver, la persona tiene que estar tranquila, ansiolíticos también, fibrinolíticos, por supuesto. La aplicación de fibrinolíticos, como por ejemplo el alteplase, es importante también, ¿no? Para buscar destruir ese trombo, disminuir entonces ese estado de hipercoagulabilidad, ¿no? También es importante, ¿ya? Y aquí entonces, en general, patrones de infarto, en general tenemos dos tipos de infarto, ¿no? Lo que les comentaba ya de un principio. El más benigno, entre comillas, porque igual es daño, el infarto subendocárdico o no transmural. Y el infarto transmural. Aquí vemos, está solamente ubicado los ventrículos, ¿sí? Está ubicado los ventrículos. Ahí está, ¿no? La vena coronaria derecha, la circunflexa, la descendente izquierda, ¿sí? Ahí están las izquierdas y la derecha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también al infarto subendocárdico le llamamos, de acuerdo al comportamiento en el electrocardiograma, hay mucho escándalo. Por favor, cierre la puerta sí. De ahí hay unos gritones que no se ubican. Que acá, este es un templo de la sabiduría, ¿no? Templo de la sabiduría, que así ya. Bueno. Ok. Entonces estamos aquí. Estamos aquí, les decía, ¿no? Entonces, de acuerdo al comportamiento en el electrocardiograma, también podemos clasificar estos dos tipos de infarto. Infarto y como es infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Con S, ¿no? Sin elevación del segmento ST. Y al transmural con elevación del segmento ST. A veces también a este le colocan una C. Entonces a este una C en medio. O sea, IM, incest, pero como sonaba igual, incest, por eso ya le sacan la C de eso. Entonces este es sin elevación y este con elevación del segmento ST. Entonces si hablamos de un infarto, mejor que sea sin elevación, ¿no? Sí, mejor así. Pero bueno, vemos aquí la obstrucción transitoria, importante o parcial, ¿no? Dice el infarto subendocardio regional, solo localizado, ¿no? Por ejemplo, está afectando solo esta, digamos, la arteria coronaria descendente, un poquito, y es transitorio, o la obstrucción es parcial, no bloquea toda la luz del vaso. Entonces, miren aquí, nada más, es subendocárdico, solamente dañado las zonas más profundas. ¿Sí? Vemos aquí también, aquí,
Bueno, aquí está un poquito más, no es regional porque se ha visto, vemos dañado más de un vaso. Sigue siendo subendocárdico porque puede ser transitorio o parcial, pero aquí está dañando más de un vaso sanguíneo, entonces el daño no es regional, sigue siendo subendocárdico, pero abarca, ¿no?, mayores áreas, en este caso del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos normal los vasos sanguíneos importantes, solamente afectan pequeños vasos. Entonces hablamos de un microinfarto multifocal. Vemos varias zonas dañadas, ¿sí?, por pequeños vasos, intramurales inclusive, ¿no? Pero son tan pequeños vasos que la muerte es de muy pocas células, ¿no? Y localizadas, pequeñas, aisladas, ¿sí? En este caso, aquí, ¿por qué? Aquí sobre todo su característica es que puede ser el mismo vaso, ¿no? Aquí está el mismo vaso, pero la oclusión aquí es parcial. En cambio aquí no hay luz, en cambio aquí sí, toda la luz del vaso. ¿Sí? Toda la luz del vaso se ve dañada, por ejemplo acá la zona descendente, posterior, inferior, hacia el ápex, ¿no?, del ventrículo, por la rama descendente, arteria anterior izquierda. Aquí en este caso por la circunflexa izquierda, ¿no?, daña el lado lateral del ventrículo, pero también es, como es oclusión total, es transmural, afecta todo al grosor del ventrículo. Y aquí la oclusión permanente, pero de la arteria coronaria derecha, que también baña este lado, ¿no?, baña lo que es el septo interventricular y aquí lo que es la parte superior o de unión, ¿no?, entre ventrículos y auricular, esta zona de los ventrículos. Por su culpa. Algunos que me ha contagiado la depresión. Sí, los que han llevado a Praga. Bueno. ¿Sí? ¿Todo bien? Las diferencias, ¿no?, entre ambos. Aquí la elevación del segmento ST es permanente, o sea, en la mayoría o en casi todas las derivaciones sí se puede ver ese segmento, ¿ya? Ese es bien marcado, la elevación del segmento ST. Fíjense acá, ¿no?, el transmural con la elevación del segmento ST, les decía, en prácticamente varias derivaciones se puede evidenciar esto, y inclusive vemos la onda T, ¿no?, más grande que la onda R. ¿Sí? Y acá el subendocárdico sin segmento, o sea, el segmento ST puede estar en la línea o puede estar de presión más abajo de la línea basal, generalmente más abajo, ¿no?, de la línea basal, ¿ya?, o la línea isoeléctrica, ¿no? Vemos aquí depresión del segmento ST, pudiendo haber o no onda Q ancha. Y las manifestaciones clínicas en general decían, ¿no?, la cardiopatía isquémica puede ser angina de pecho estable o inestable. Y si ya llegamos al infarto, ¿no?, ¿cómo se puede evidenciar? Ya el dolor torácico dura más de 30 minutos ya. A diferencia de angina de pecho en menos de 30 minutos, ¿no? Como dice, constrictivo, como que aprieta, punzante, opresivo. Es como las personas, ¿no?, que han tenido el infarto declaran como que una persona estuviese sentado en el pecho, en el tronco de la persona. Sentado, bastante por eso, opresivo, constrictivo. ¿Sí? La localización que comentaba hace un momento, ¿no?, brazos, espalda, ¿sí?, puede ser hasta zona maxilar inferior o cuello. Si se puede prolongar, ¿no? Y la diaforesis es esa sudoración, ¿no? Como aquí se está afectando la irrigación coronaria, entonces, ¿qué pasa con este volumen? La circulación sanguínea se concentra en la zona central y en la zona periférica, como la piel, hay vasoconstricción. La zona está fría y se produce un sudor frío, diaforesis. Entonces las personas que están, ¿no?, pasando por este proceso, les tocan la piel, están fríos, están helados. Y húmeda la piel, húmeda por la sudoración. ¿Ya? Es facultativo si hay náuseas y vómito también, o sea, dolor epigastrio también,
porque se ve afectado el nervio vagal, la zona vagal. A veces el problema es también que de las personas que están con infarto, la reacción, como han visto, tiene que ser rápida, tiene que atenderse en los 60, por lo menos 90 minutos. A veces las personas dicen tienen náuseas, vómitos y confunden y dicen que tienen malestar, debe ser un malestar estomacal, toman su antiácido o qué sé yo, algún ese tipo de medicamento y se resisten, ¿no? Se resisten a ser llevados a un hospital. Y como ven, el infarto tiene que ser atendido, ¿no es cierto?, en una unidad que esté preparada, ¿no?, para buscar la reperfusión del vaso. La ansiedad y la sensación de muerte inminente, sí, las personas se ponen bastante nerviosas, bastante ansiosas, y esa sensación, ese dolor es tan fuerte que sienten, ¿no?, que hay una muerte inminente. Se preocupan bastante esas personas, tanto que sienten que la muerte les llega. Es así. Aquí un comentario de este otro síndrome, el síndrome de QT largo. No estoy diciendo onda QT largo, ¿no? Estoy hablando de todo este intervalo, ¿sí?, que tiene que ver con la actividad ventricular. Aquí vemos de V, ¿no?, la derivación V5. Aquí vemos derivación 2, es V5 y V6. Ahí se puede, o sea, en estas derivaciones se puede observar este síndrome de QT largo, ¿sí?, que puede ser generado por una arritmia. O sea, no necesariamente estoy enlazando al infarto, ¿no?, que el infarto puede generar una arritmia, y una arritmia puede desencadenar un síndrome de QT largo. Entonces, este QT largo puede ser por una arritmia congénita o puede ser una arritmia adquirida, ¿no? Puede ser causado por un infarto, puede ser causado por el consumo de algunos medicamentos. Hay algunos antibióticos, por ejemplo, eritromicina, citromicina, que pueden causar esta arritmia cardíaca. Algunos diuréticos, por ejemplo, sobre todo los diuréticos perdedores de potasio. Entonces, situaciones como una hipopotasemia, también hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿sí?, son causas de este síndrome de QT largo, o sea, causan arritmias que generan este síndrome de QT largo. QT largo digo, ¿no?, porque vemos aquí la duración, el ancho de este intervalo QT. Miren aquí, por ejemplo, 0,64 segundos, mucho más largo, ¿no? Entonces, algunos errores en conducción, el efecto de algunos medicamentos, problemas congénitos, algunos problemas de hipertrofia, pueden generar este síndrome de QT largo. Normalmente ese intervalo, les decía, ¿cuánto dura el intervalo QT? Les dije hace un momentito, 0.4, 0.43 segundos, ¿sí? Y aquí vemos que está durando 0.64, evidentemente más largo. Muy bien. Se revisan estas derivaciones. Y bueno, las arritmias, si uno ve la causa, por ejemplo, ¿no?, hipopotasemia, hipocalcemia, regulando la causa puede regresar, ¿no?, a la ritmicidad, a la conducción normal. Pero en otros casos llega a afectar tanto que tiene que colocarse un marcapaso, ¿no?, un marcapaso para llevar el ritmo normal, ¿sí? Igual estas personas también sienten semejantes dolor de fatiga, dolor no mucho, sobre todo fatiga, bastante debilidad, palpitaciones, sí, palpitaciones también. Bueno, y esta parte quiero cerrarla ya con una comparación, ¿no?, del síndrome coronario agudo, desde menos grave a más grave, ¿no? En primera instancia los síntomas pueden ser normales, pero puede aquí generar un dolor, ¿no?, la zona precordial, el cuello, dolor localizado. Y en el electrocardiograma se ve normal, puede ser un problema de isquemia, ¿no?, o inclusive una angina, decimos, ¿no?, si es recurrente, una angina de pecho. La otra zona donde se localiza, la espalda, esa es la zona típica. Y aquí ya estamos viendo esta angina de pecho, puede ser inestable, por ejemplo, que puede desencadenar cambios también en el electrocardiograma, como una depresión leve, ¿no?, del segmento ST. Ya aquí esto puede ser angina de pecho inestable o puede ser ya infarto de miocardio, ¿sí? Vemos aquí, miocardio me refiero al de tipo subendocárdico, ¿no?, de este tipo subendocárdico, donde vemos la marcada
Depresión del segmento ST, hay que revisar también cuántas derivaciones se ve esta depresión de este segmento. ¿Listo? Aquí seguimos viendo este infarto subendocárdico, porque ahí se sigue evidenciando, se llama de forma más marcada, ¿sí? Más abajo, ¿no? La depresión del segmento ST. Y vemos la zona implicada, ¿no? Estamos hablando de infarto subendocárdico, mandíbula, cuello, hombro, brazos, ¿no? La zona esternal, en fin, el dolor, ¿no? Se ve afectado. Pero vemos aquí ya el cambio, o sea, esta zona puede desencadenar un infarto transmural, sí. Vemos aquí donde ya se ha elevado el segmento ST, ¿sí? Y el paciente puede entrar en shock, inclusive, ¿no? Una muerte del paciente, es un ataque cardíaco, ¿no? ¿Okay? Hasta más grave, entonces de menos grave hasta más grave, ¿ok? Bueno, todavía, bueno, sí, hasta aquí comentar, ¿no? El momento de tratamiento es clave, esta aplicación primero, el restablecimiento a través de estos fármacos, ¿no? Esta nitroglicerina, los trombolíticos como ateplase, también, bueno, para el dolor inclusive hasta les dan morfina, ¿no? A estas personas a veces por el dolor tan fuerte, y también beta bloqueantes, ¿no? Beta adrenérgicos para disminuir la actividad simpática también, ¿no? Aquí ya vemos un ejemplo ya de una intervención, ¿no? Intervención después de la farmacoterapia, un procedimiento no quirúrgico a través de este catéter, ¿no? Se lleva hacia el vaso afectado, el catéter. Una vez que llega el catéter se infla, ¿no? El balón en la zona obstruida. Vemos aquí, se infla este balón para estirar la pared, ¿no? De la placa aterosclerótica que está obstruyendo este vaso. Una vez que se ha abierto, se puede colocar el stent que decimos allí, ¿no? El stent. Y después se desinfla el balón y se retira el catéter una vez que ya la luz se ha agrandado, ¿no? La luz del arteria. Entonces esto conocemos como angioplastía coronal. Ahora, también se puede, un remodelamiento también se puede buscar, ¿no? La revascularización miocárdica, lo que conocemos como un bypass coronal. En este caso, por ejemplo, puede ser, aquí está la arteria de la glándula mamaria izquierda, que aquí se ha colocado, se ha hecho un puente, un bypass, decimos justamente. Ese es un injerto de este vaso. Si es que el vaso afectado no tiene solución, entonces se busca, ¿no? Este injerto, este bypass. Miren, acá está la zona obstruida, aquí al lado. Entonces se redirige el flujo sanguíneo, aquí está obstruido, se redirige el flujo sanguíneo hacia el vaso injertado y hacia la aorta, como ven aquí, ¿no? Para continuar con la circulación. Vamos a hablar ahora de eje eléctrico, creo que es un momentito de una pausita activa, un par de minutitos, ¿sí?